y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Han traicionado a Jehová, porque han engendrado hijos bastardos. Ahora la luna nueva los consumirá a ellos y sus heredades. Amén. Oremos. Dios Padre, hemos dado lectura a esta preciosa palabra de Dios. Te ruego por las misericordias de Jesucristo, que nos permita, Señor, estudiar esta palabra, cada uno de nosotros. Señor, debemos con humildad reconocer que cada uno necesita de aquella sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos de aquel alimento para nuestra alma. Si nuestros cuerpos físicos necesitan alimento, ¿cuánto más nuestra alma necesita de la preciosa palabra de Dios para nuestro diario vivir? Que tu palabra nos instruya, que tu palabra, oh Dios, también nos reprenda, que tu palabra también, oh Dios, nos fortalezca, que tu palabra nos permita ir conociendo más y más acerca del carácter de Dios. Abra nuestro entendimiento, Señor. Permítame predicar al alcance de todo entendimiento. Oh Espíritu Santo de Dios, tu palabra corra y sea glorificada, y que sea prosperada para aquello que la has enviado. Lo ruego en el nombre de Cristo. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Usted bien lo sabe, y para aquellos que vienen por primera o segunda vez, deben entender que estamos estudiando el Antiguo Testamento. Estamos estudiando precisamente los profetas menores. Los profetas menores usted lo encontrará, en la mitad de su Biblia está, por un lado el Antiguo Testamento, en el otro está el Nuevo. Y al final del Antiguo Testamento hay 12 libros, que son muy cortitos, que son llamados los profetas menores. No son muy oídos porque muchas veces las personas los miran bien donde son pequeños fragmentos, o son pocos capítulos, o son de tan poca extensión, pensando que no hay tanta riqueza en ellos. Pero déjeme decirle que estos 66 libros bíblicos deben ser tomados como algo tan precioso y de tanta riqueza para nuestra vida espiritual. Ya a lo largo de los años, aproximadamente 2 años que estamos estudiando los 12 profetas menores, vamos en el 6º profeta, y este es Oseas. El libro de Oseas es, Oseas, cierto, propiamente tal, es un profeta oriundo del reino del sur, oriundo del reino del norte, que es el reino de Israel. El nombre Oseas significa salvación. Es el equivalente a Josué y Jesús. Vemos que este profeta Oseas debe vivir su predicación. Y los primeros 3 capítulos de Oseas, estoy haciendo, cierto, una introducción. Estos primeros 3 capítulos de Oseas nos muestran cómo él debía tomar a una mujer por esposa, a una mujer llamada Gomer. Pero esta esposa que él tomaría le engañaría y lo abandonaría con los hijos, los dejaría solo con los hijos, y ella seguiría a prostituirse con otros. Pero Dios le enseña a Oseas que debe perdonar a esta mujer y debe ir a buscarla donde la tenían por concubina. Es decir, un hombre la compró a un cierto precio, en la antigüedad era así, y él se había quedado con esa mujer, pero tenía que ir a la casa de ese hombre y pagar un gran precio para recuperar a esta mujer. Luego de todo esto, este amor que debía mostrar Oseas hacia esta mujer que le había sido infiel, debía hablar a su corazón, porque una vez que la rescatara de ahí debían hablar y dejar las cosas claras. Pero Oseas le hablaría al corazón, y le hablaría de tal manera que esta mujer pudiera arrepentirse y pudieran nuevamente tener esta familia juntos. ¿Por qué decimos que Oseas debía vivir esta predicación en su vida? Porque en primer lugar así lo quiso Dios, y en segundo lugar él debía reflejar
lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con Dios. Dios, como un marido hacia una nación llamada Israel, el cual era el pueblo de Dios, le había dado todo. Dios le había dado sus tierras, Dios le había dado sus pertenencias, Dios le había dado sus hijos, Dios le había dado trabajo, Dios le había dado todo. Pero esta nación Israel, tal como la esposa de Oseas, se empezó a prostituir, es decir, se empezó a mezclar con otros dioses. Ya no estaban adorando a Dios, al verdadero Dios de la Biblia, sino que se enfrascaron en adorar a otros dioses, a Baal, a Astoret y así diferentes dioses de la antigüedad, dejando de lado a Dios. Y Dios, como Oseas, iría y perdonaría a este pueblo, pero no sin antes corregirlo por su maldad. Luego, en los siguientes capítulos que hemos ya estudiado los domingos pasados, el capítulo 4 en adelante, ya no se habla más de la vida de Oseas, sino de lo que pasa propiamente tal de Dios con su pueblo infiel. Porque si pudiéramos resumir con un título todo el libro de Oseas, es Dios y su pueblo infiel. Dios y este pueblo que se ha portado de manera tan desleal con él. El domingo pasado hemos visto cómo este pueblo, tal como una mujer adúltera que abandona a su marido, quebrantando el pacto, va tras sus amantes idolátricos, prostituyéndose con ellos. Debe entender que el matrimonio es algo importante. Muchos dicen que el matrimonio es algo superficial. Algunos dicen, ¿por qué no convivimos mejor si es lo mismo? Déjeme decirle que el matrimonio ha sido instituido no por el gobierno ni por la humanidad, sino por Dios mismo. En segundo lugar, el matrimonio es un pacto entre dos personas. Por eso no es lo mismo estar juntos con alguien que casado. Por eso algunas personas le tienen miedo a eso, porque hay que hacer un compromiso. Y como seres humanos, ¿qué? Tenemos miedo a los compromisos, porque no sabemos quién los puede cumplir o quién lo puede romper. Pero el matrimonio consiste en un pacto. Y Dios ha hecho también un pacto con su pueblo, así como un esposo y una esposa entran en pacto. Y ese pacto era que Dios estaría con ellos, les daría grandes bendiciones, siempre que ellos permanecieran en los mandamientos de Dios. Pero si ellos no permanecían en los mandamientos, ellos recibirían también el castigo por haber quebrantado ese pacto, y eso eran muchas maldiciones, muchas cosas malas que les vendrían. Es así también un pacto en el matrimonio. Si alguien lo quebranta, viene algo terrible a la familia. Viene consecuencias terribles por haber quebrantado ese pacto. Desde los reyes, pasando por los profetas y sacerdotes de este pueblo, se habían corrompido. El rey que debía llevar la gloria de Dios, que lo que había hecho se había contaminado, sirviendo a los ídolos. Los sacerdotes que estaban para ministrar el servicio a Dios se habían corrompido, porque lo leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y lo estudiamos. Ellos, para tener más ganancias, ellos les convenía que el pueblo pecara. Porque en la antigüedad, cuando el pueblo pecaba, debía traer un animal, para que ese animal fuera sacrificado y así quedara la culpa pagada. Entonces, si el pueblo más pecaba, más animales traían. Y si traían más animales, una parte iba para Dios y la otra parte se la dejaban ellos. Entonces ellos decían que pequen nomás, porque así nos llega más ganancia para el bolsillo. Pero déjeme decirle que eso es ser totalmente desleal por Dios. Porque los sacerdotes y los predicadores, los pastores y maestros no deben estar para recibir ganancias personales, sino que deben estar para que el nombre de Dios sea puesto en alto, para que el nombre de Dios sea conocido en todo el pueblo, para que Dios sea conocido desde los más niños hasta los más ancianos.
para que así podamos servir a Dios. Ellos habían serían destruidos porque les faltaba conocimiento. Si hay algo que usted y yo debemos procurar, tal como el pueblo de Israel, es conocer a Dios. Lo hemos dicho, cuando vaya a predicar, no vaya a predicar una iglesia, porque algunos dicen, ven a mi iglesia o vamos a la iglesia. Esa no es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es, ven a Cristo, ven al único que ha pagado por ti en la cruz. Porque ¿qué sacaríamos nosotros si traemos una persona aquí, a una iglesia, sin que conozca primero al dueño de la iglesia, que es Cristo? Necesitamos y debemos esmerarnos es que por medio de la predicación del Evangelio, cada uno de nosotros conozca a quien sirve, conozca las promesas que Él ha dejado aquí, porque nosotros podemos pedir muchas cosas, pero si no pedimos lo que Dios ha dicho que cumpliría, ¿de qué nos sirve? Estaríamos dando manotazos al aire, ¿no? Estaríamos orando cosas que pueden pasar como no pueden pasar, pero necesitamos orar certeramente, pedirle a nuestro Padre lo que Él nos ha prometido y no lo que Él jamás ha dicho que nos daría. A este pueblo le faltaba conocer a su Dios, por lo tanto serían destruidos. Pero esta falta de conocimiento no vino porque ellos no tuvieran el conocimiento. El conocimiento lo tenían. Lo que no tenían era el esmerarse por amar la ley de Dios. Por eso ellos, ¿saben lo que habían hecho? Habían desechado el conocimiento. Es que cuando voy a leer la Biblia como que me da sueño. Que como no voy a estudiar la Biblia porque no tengo tiempo, casi nunca tengo tiempo. No, si queremos conocer a Dios, debemos ser diligentes en nuestro estudio de la misma palabra. Piense que el día domingo, el día del Señor, este día que Dios ha apartado para que usted y yo estemos aquí, son 2 horas. Pero piense que durante la semana son muchísimas horas que estamos expuestos a muchas cosas que no son de la palabra de Dios. ¿Usted cree que estas 2 horas van a bastar para que estemos bien toda la semana con Dios? No. Necesitamos hacernos el tiempo para conocer a Dios. Queremos conocerlo más. Queremos que usted lo conozca más, para que se aferre a Él y no se suelte, para que pueda estar firme en Él y jamás se aleje de su amor. Si ellos desechaban el conocimiento, y es lo que hicieron, ellos serían echados del sacerdocio. Es decir, si no tenemos conocimiento de Dios, ¿cómo hemos de hablarle a otros de Cristo? Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo le voy a hablar a usted de Cristo? A usted mismo, si no conoce quién es su Salvador, ¿cómo ha de predicarle de un Salvador a otros? Necesitamos nosotros primero tener un conocimiento pleno de quién es nuestro Salvador y de lo que Él ha hecho por nosotros para luego presentarlo al mundo. Pero ellos habían desechado el conocimiento y Dios los echaría del sacerdocio. Ellos ya no serían los portadores de la palabra porque no querían este conocimiento. En tercer lugar, también hemos visto que porque ellos se habían olvidado de la ley de Dios, ellos se olvidaron de los mandamientos de Dios, ¿qué haría Dios con ellos? Le diría, yo me voy a olvidar de tus hijos entonces. Creo que aquellos que tienen hijos son los que más aman en su corazón. Son aquellos que ellos, ¿cierto?, se esmeran tanto para que estén bien. Y creo que su oración a Dios por cada uno de ellos, para que el Señor los guarde, para que el Señor los proteja y los llene del conocimiento de la verdad. Porque ¿cuántos piensan acerca de sus hijos? Ojalá que Él no sufra lo que yo sufrí. Ojalá que Él no pase por lo que yo tuve que pasar. Muchas veces son los pensamientos de los padres cuando ven a estos pequeños. Pero si un padre se olvida de la ley de Dios, no piense que Dios se va a acordar de su descendencia. Si no nos acordamos nosotros de Dios, ¿cómo Dios se va a acordar de nuestra descendencia? Si quiere que Dios se acuerde de sus hijos, si quiere que Dios guarde a sus hijos, usted debe estar cementado en la palabra de Dios.
Usted debe estar arraigado a la ley de Dios. Pero algo tan simple, si le dijera, enuméreme los 10 mandamientos. ¿Sabemos cuáles son los 10 mandamientos? Podríamos a veces nombrar 2, pero a veces es un pequeño ejercicio. Amo la ley de Dios, dice, ya, pero ¿cuáles son los 10 mandamientos? No robarás, no matarás, y ahí ya honra a tu padre y tu madre. Ya, pero falta todavía. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Amamos la ley como el pueblo lo hacía. Este pueblo de labios me honra. De labios reconoce que está cerca mío, pero su corazón está lejos. Si algo a usted le interesa, si algo me interesa a mí, yo me voy a esmerar por conocer estas cosas. Todo esto traería los más terribles juicios sobre este pueblo. En ese contexto entran los primeros 7 versículos del capítulo 5, los cuales estudiaremos el día de hoy. Y les parte diciendo así: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Este mensaje es para los reyes, este mensaje es para los sacerdotes, este mensaje es para el pueblo. Oseas capítulo 5, verso 1. Este mensaje entonces es para todos, sea niño, sea joven, sea anciano, sea adulto, sea rico, sea pobre. Este mensaje es para todo el pueblo. ¿Y qué se les demanda a todo el pueblo? Se les dice: escuchen, escuchen. Y esta palabra en hebreo denota el prestar atención, el atesorar esto. Y muchos han repetido una cosa. Se les preguntan a muchos en su hogar: ¿cómo estuvo la reunión? ¿Cómo estuvo el culto a Dios? Y muchos dicen: estuvo hermoso. Cantamos esto, hicimos esto. ¿Pero qué dijo la palabra? No me acuerdo. Entonces eso sería un culto hermoso, ¿no? Porque no presté atención a lo más importante del culto, que es la palabra. Recuerde que lo que estudiamos el día domingo es algo que debe estar con nosotros a lo largo de la semana, y debemos estar constantemente recordando esto. Sabiendo que nuestra memoria es frágil, no podemos quedarnos solamente con escuchar aquí. Debemos ejercitar nuestras mentes. Y a veces hacemos este ejercicio con mi esposa. Después de la reunión pasan 1 hora, le pregunto: ¿de qué se trataba esta reunión? Él puede responder. Al principio era algo que nos costaba, pero después, al ir ejercitando esto, ya era algo más fácil. Ya era algo que uno ya lo atesora. Entonces aquí el pueblo no era solamente algo como cuando pasa el verdulero por ahí con el parlante y uno lo escuchó y si no le interesa, no. No, esta palabra escuchar es prestar atención, porque lo que se va a decir es algo importante. Escuchen, porque contra vosotros es el juicio. Lo que se le decía a este pueblo era algo terrible. Era una señal de alerta, era una señal de dolor, era una señal de lo más terrible que le podía acontecer, lo cual es el juicio de Dios. Y le dice: contra vosotros es el juicio. Dios los llevaría a sufrir. Siempre el juicio es sinónimo de sufrimiento. Siempre el juicio es sinónimo de abandono. Por eso el título de estos primeros 7 versículos de Oseas capítulo 5 es: buscarán a Jehová y no lo hallarán. El más terrible juicio que alguien pueda experimentar. Escuchad, porque contra vosotros es el juicio. Pues habéis sido un lazo en Mizpa y una red tendida sobre Tabor. Creo que algunos de ustedes han notado que cambian algunas palabras cuando voy leyendo. Eso es porque estoy leyendo desde la Reina Valera revisada, es decir, una versión un poco más actual de lo que es la Reina 960. Corrige algunos errores y la hace un poco más amigable al estudio. Por eso utilizo esta, pero no es que sea algo diferente, sino que son palabras sinónimos que cambian. Pero eso es más que nada. Entonces, en esto dice: ustedes han sido un lazo en Mizpa y una red tendida en Tabor.
Para poder entender esto que pareciera que fuera chino, nosotros debemos ir a un mapa, al mapa del antiguo Israel. Por un lado, tenemos al monte Tabor, que es como decir el cerro Quillaiquén, y por otro lugar tenemos Mizpa, que es una ciudad. Cuando lo vemos en el mapa del antiguo Israel nos damos cuenta que es extremo a extremo. Es decir, como empezar desde Cerrillos hasta allá la cuesta de Iragüe donde termina Cuantauco. Es como que estuviéramos diciendo, desde el inicio de Cuantauco hasta el final de Cuantauco, para que se haga una idea de lo que dice aquí. Entonces, si uno ordena las palabras de acuerdo al original, se va a dar cuenta que ellos extendieron una red de Mizpa hasta Tabor. En palabras simples, lo que se estaba diciendo aquí, tanto los sacerdotes como los reyes habían cometido un pecado. Y ese pecado era engañar a toda la nación de punta a punta, o de extremo a extremo. Ellos habían tendido una red. ¿Y para qué es la red? Sino para atrapar, sino para cazar a las almas. ¿Para qué es una red? Sino para atrapar algo. ¿Y sabe lo que habían hecho estos líderes? Como veían que aumentando el pecado en el pueblo recibían ganancias, ellos estaban contentos de lo que estaba pasando. Entonces dejaban que el pueblo se hundiera. Esto puede acontecer en una iglesia, sí. Acontece cuando, abandonando el mensaje de Dios, el pastor o el predicador se esmera en solamente anunciar cosas buenas. Por decir, el Señor los va a bendecir a todos ustedes. Desde mañana el Señor les va a dar, pero grandes riquezas. ¿A quién no le gustaría oír eso? A la mayoría le gustaría oír solamente cosas buenas. Y eso a nosotros nos mantendría despiertos, nos mantendría alegres. Y cuánto dicen amén, cuánto dicen aleluya. Pero el mensaje de Dios era un mensaje más terrible. Su proceder traería juicio sobre ustedes. Su mal proceder, el abandonar a Dios, traería un terrible castigo sobre ustedes. Pero los reyes y los sacerdotes no hablaban de estas cosas al pueblo. No, si todo está bien, está tranquilo. Si nos ahondamos en el contexto de donde predica Oseas es contemporáneo a Amós. Ya nos predican en el reino del norte, un reino que estaba en gran prosperidad. Lo dijimos cuando estudiamos Amós. Muchas veces pensamos que cuando la iglesia está en prosperidad, es decir, cuando las iglesias no les falta nada, cuando todos tienen buenos trabajos, cuando están todos los niños con vida, con salud, cuando está todo bien, uno podría decir, si está todo bien vamos a buscar más a Dios. Pero muchas veces no es así. Lo hemos dicho tantas veces. Siempre tendemos como seres humanos a acercarnos a Dios cuando estamos mal, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos, si estuviéramos bien en nuestra vida, 100%, nos acercaríamos a Dios. Pero es ahí donde nuestro hermano Claudio, ¿cierto? En el devocional podía hacernos entender, es ahí cuando Dios con amor toca nuestros corazones y coloca ese deseo de estar aquí, no solo para solucionar un problema de nuestra vida, sino para reconocer que Él es nuestro amor, sino para reconocer que Él es aquel que nos ha salvado sin que usted y yo nos mereciéramos. Es que estamos aquí porque Él ha sido tan grande para con nosotros que nos ha dado una esperanza viva de un lugar donde ya no existirá la muerte, donde ya no existirá la enfermedad, donde ya no existirá el pecado, donde ya no existirá la avaricia y las cosas tan terribles que estamos viendo en el día a día, porque anhelamos llegar a esa ciudad de Dios, donde ya no sufriremos ninguna de las cosas que en este mundo se sufre. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Y si Él nos ha amado de esa manera, sin considerar quiénes somos, porque veamos nuestras vidas, quiénes somos nosotros para recibir tanto amor. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Pero Él con sus cuerdas de amor nos ha atraído hasta su misericordia. Pero estos líderes del pueblo habían extendido una red de extremo a extremo. Ellos habían sido también un lazo para el pueblo. ¿Qué es lo que es un lazo?
¿Para qué? Recuerden los conejitos cuando se les colocan ahí. El lazo es para que queden cazados, para que sean destruidos. Entonces ellos habían hecho lazo y habían tendido reino. Ellos querían, los líderes querían cosas buenas, cosas malas. Veamos nuestro país, ¿por qué están tratando los políticos de hacernos creer una cosa? De que con una nueva constitución se va a mejorar todas las cosas. ¿Acaso no es un engaño? ¿Ellos pueden solucionar todas las cosas del mundo? No pueden solucionarlo, porque el único que lo puede solucionar es Cristo, y solo Cristo. Quien quiera creer en ese engaño que algún gobernante o alguna constitución puede cambiar algo en nuestra vida, creo que no es acertado creer eso. Sabemos que los seres humanos están acostumbrados a engañar a la gente para buscar sus propios propósitos. El reino que nosotros defendimos no es un reino de este mundo, es un reino celestial, el cual Cristo, cuando venga por segunda vez, vendrá a consumar. Él ya está reinando y nos ha enviado a nosotros como embajadores para decirle a cada alma: vengan a Cristo, vengan a este reino, humíllense ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que cuando Él venga a gobernar, seamos de Él. Pero los que desprecian este mensaje, no solo los que no le importa, sino los que desprecian este mensaje, lamentablemente tendrán que quedarse y ser despedazados por la ira de Dios. En el reino de Dios no se puede ser neutral. O somos de Dios o no somos de Dios. No hay como una brecha ahí en la mitad, como que somos un poquitito de Dios y un poquitito no. O somos de Dios o no somos de Dios. Si somos de Dios, somos de su reino. Si no somos de Dios, pertenecemos al príncipe de este mundo, que es el diablo. Es así de específico y clara la palabra de Dios. Verso 2, Oseas 5:2 dice: los apóstatas se han hundido hasta lo profundo de la matanza, pero yo soy un correctivo para todos ellos. Si alguien puede leerme este mismo verso 2 en la Reina Valera 60. Amén. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. ¿Se fijan lo que ellos estaban haciendo? Estaban haciendo víctimas. Recuerden, ellos colocaban una red para atrapar, ellos colocaban un lazo para hacer caer este pueblo. Entonces ellos son apóstatas, por eso esta versión habla de apostasía, aquellos que se colocan fuera de la fe de Dios. Ellos con apostasía llaman a estas víctimas y las hacen que se hundan en lo profundo. ¿No son así acaso nuestros gobernantes? Que ellos no buscan nuestro bien. Ellos buscan hundirnos en lo profundo. Ellos buscan, sean de derecha o sea de izquierda. La iglesia no pertenece ni de derecha ni de izquierda, ni centro. Nosotros pertenecemos al reino que está en el cielo, al reino de Cristo. Ellos lo único que quieren es hundirnos de una u otra manera. Y si ellos se pueden hundir para destruirnos, nosotros lo van a hacer. Pero diferente aquí, estos reyes y estos sacerdotes eran el pueblo de Dios. Ahí está la diferencia. No es los gobernantes que no conocen a Dios. Son gobernantes que tienen como deber enseñarle al pueblo acerca de Dios. Pero ellos, atrayendo a sus víctimas como apóstatas, se han hundido hasta lo profundo. ¿Pero qué hace Dios? Pero yo soy un correctivo para todos ellos. Es decir, Dios va a traer corrección. Dios los va a corregir por medio de su palabra. ¿Acaso esto no es una palabra de amor? Muchos dirán, pero esto es algo, no es amor. Mire, si usted disciplina a su hijo, ¿es porque lo odia o porque lo ama? Porque lo ama, ¿cierto? Así Dios, viendo como este pueblo de infiel, viendo como este pueblo, viendo cómo son los líderes,
Dios le dice a este pueblo del pacto: a ustedes yo los voy a corregir. A todos ustedes yo los voy a corregir. Esto nos hace recordar lo que las Escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 12, verso 6. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos entender que Él, si estamos haciendo las cosas mal, nos va a disciplinar. Y a veces nos espera el Señor, y a veces nosotros somos porfiados, vamos en la porfía, seguimos en la porfía, seguimos en la porfía, pero si Él nos ama, va a llegar un punto, tal como ese caballito, que le dejan ese nudo pescuecero que se llama. Lo pueden dejar amarrado ahí, pero si empieza a tirar hasta que llega y ¿quién es el que más se va a hacer daño? Él. Así somos nosotros. A veces creemos que por alejarnos de Dios nos va a ir bien y nos empieza a ir bien, hasta que llega el tirón y el azote y entendemos que Él nos está disciplinando. Pero si Él nos disciplina, es porque nos ama. Dios, al que ama, disciplina y azota, dice. No es solamente con palabras. Aquí hay algo que nos va a doler. Azota a todo el que recibe por hijo. Porque si se os deja sin disciplina, ya no seríais hijos, sino que seríais bastardos. Es decir, hijos fuera del matrimonio, hijos fuera del pacto. Que en la antigüedad los hijos fuera del pacto no reciben nada, no tienen herencia. Entonces eso es lo que usted y yo debemos entender. Si Él nos ama, Él nos va a disciplinar. Y eso es lo que Dios haría con este pueblo infiel. La disciplina de Dios es una muestra de su misericordia hacia nosotros. Lo hace porque nos ama. Lo hace porque no quiere que usted y yo caigamos al abismo. Lo hace porque no quiere que usted y yo nos precipitemos a nuestra destrucción. Él nos ama y nos ama porque nos corrige. ¿Cuál debiera ser nuestra oración? No solamente, Señor, bendíceme todos los días. No, Señor, corrígeme porque quiero aprender. Señor, corrígeme porque quiero verdaderamente serte fiel, Señor. Quiero que me muestres tu amor. Porque no sería padre alguien que deja que sus hijos hagan las peores cosas y no les dice nada. Eso no es un padre. Un padre es alguien que le dice: hijo, no vaya por ahí, aunque el hijo no lo tome en cuenta. Pero le va a decir: hijo, no vayas por ese camino. Hijo, no vayas por ahí porque eso va a traer gran dolor a tu vida. Eso hace un padre que tiene amor hacia sus hijos, le dice la verdad aunque duela. Dios no es un padre alcahuete que solamente nos dice: no, hijo, dale nomás, no, hijo, sí, hace eso nomás, no importa, no. Dios es un padre que, como nos ama, nos dice la verdad en nuestra cara y también nos corrige. Sigamos en Oseas 5, ahora en el verso 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel? Quizás aquí en nuestras versiones no lo notamos, pero en el original, recuerde que el Antiguo Testamento originalmente se escribió en hebreo. Y si usted va al original, se va a dar cuenta que aquí está describiendo una canción. Esto es una canción. El lenguaje profético es una canción. No sé si ha visto en las películas de la antigüedad, cuando se levantan estos profetas, ellos le empiezan a contar las cosas como una canción. Y esta canción es una canción de dolor, que dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Las canciones tienen paralelismos, es decir, quieren recalcar algo una y otra vez. Efraín y Israel es lo mismo, porque Efraín es la tribu más grande que está dentro del reino del norte, Israel. Entonces, la Biblia muchas veces, cuando se refiere a Efraín, se está refiriendo a Israel. Pero como una canción está armonizándolo y está diciendo:
como doble énfasis. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. La palabra conocer en la Biblia debe entenderla de esta manera. Conocer no es como decir, sí, conocí al vecino, sí lo conozco, se vive por allí. No. Conocer significa en la Biblia tener una relación íntima. Por eso la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 4, dice, Adán conoció a su mujer Eva y nació Caín. ¿Qué significa conocer? Es un eufemismo, es una palabra que no nos lleva a pensar más allá, pero es una palabra que nos dice claramente que hubo algo íntimo entre ellos. Entonces, aquí está diciendo el verso, yo conozco a Israel. Es decir, Dios tiene una relación íntima con este pueblo. No es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Es un Dios que los conoce. Que dice Dios, yo conozco a Efraín, yo tengo una relación íntima con Efraín. Por eso Israel no me es desconocido. Y les dice en esta canción triste, ¿por qué, oh Efraín, te has prostituido? ¿Por qué, oh pueblo de Dios, te has ido tras los ídolos? ¿Por qué, oh pueblo de Dios, te has ido y te has alejado de mí? Si el Señor ha sido tan grande y tan amoroso para con nosotros. Esta canción de tristeza muestra cómo este pueblo debía permanecer fiel a su Dios, pero al no permanecer fiel, se prostituyó yéndose tras otros dioses. En su versión dice, si no me equivoco, fórnico. ¿Por qué? Porque empezó a hacer lo que no convenía con otros. Y ya no le pedimos a Dios, sino que le pedimos a Santo, no sé cuánto. Ya no le pedimos a Dios, sino que le pedimos a San Lorenzo. Ya no le pedimos a Dios, sino que le pedimos a la Virgen María. Ya no le pedimos a Dios, sino que le pedimos a Santo Tomás o cualquiera que hay por ahí. Entienda una cosa, la palabra de Dios es enfática en decirlo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso los cristianos pedimos, no en el nombre de Santo Tomás, no en el nombre de San Expedito ni San Lorenzo, sino en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el único camino al cielo, porque Él es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Porque usted y yo no podemos ir delante de Dios Padre y decir, Dios Padre, dame esto. No. Solo por medio de Cristo. Recuerde que estamos en una condición pecaminosa. Le fallamos a Dios de una u otra manera. No piense que aquí estamos los más sabios ni los más santos. Somos pecadores. Somos cada uno de nosotros pecadores. Porque le fallamos al Señor de una u otra manera. Y si no dijéramos eso, seríamos mentirosos. Porque ninguno de nosotros tiene alas de traer la espalda. Cada uno de nosotros sabe que tiene debilidades. Cada uno de nosotros sabe que debemos cambiar muchas de las actitudes que tenemos. Algunos piensan que ser cristiano es solamente dejar de tomar, dejar de fumar y no asistir a fiestas. Pero déjeme decirle que hay personas que no son cristianas y hacen eso también. Así que eso no es un distintivo de ser cristiano. Ser cristiano es una renovación de nuestra mente. Ser cristiano es haber nacido de nuevo. Y con ese nuevo nacimiento, aprender a caminar, aprender a hablar. Un bebé aprende a caminar al tiro, ¿no? Aprende a hablar al tiro, ¿no? Así nosotros como cristianos, si nacimos de nuevo, vamos a tener que empezar a aprender a hablar. Porque, decirlo, una persona que nace de nuevo es una persona que ya dice, yo antes, en mi vieja vida, hablaba garabato, pero ahora en mi nueva vida en Cristo, tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a no decir garabato. Antes hablaba doble sentido, pero ahora que soy cristiano, Él me está enseñando a hablar, ya no hablo esas cosas, sino que hablo de Cristo y de este crucificado. Estos ojos antes era para mirar cualquier cosa, en la televisión o afuera. Ahora no, estos ojos son de Cristo, porque estoy aprendiendo a ver, tal como un niño tiene que aprender. Nosotros debemos ir aprendiendo desde cero, porque nadie llega a la iglesia y dice, hoy estoy listo, estoy cambiado al tiro. No, esto es un proceso.
Esto es un proceso, pero este proceso parte cuando Dios nos conoce, cuando Dios entra a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo entra de tal manera en nuestra alma que la cambia y la hace de nuevo y coloca un deseo por Cristo, un deseo irresistible por Él. Dios tenía una estrecha relación con este pueblo. Este pueblo no le era desconocido. Este pueblo se había prostituido tras dioses falsos y se había contaminado. Que sea Dios y solo Dios a quien usted y yo busquemos. No sigamos el camino del pueblo de Israel, el cual una vez que llegó a una estabilidad, se olvidó de Dios. Si Dios transforma su vida, no piense nunca en abandonarlo, porque será su deseo. Y podría estar lloviendo así como está ahora, y alguno podría decir que ir a la iglesia si mejor estoy acostadito, calentito. No, uno viene por la necesidad que tiene de Él, por la necesidad que tiene de Cristo, por la necesidad que tenemos de aprender más y más de Él, por la necesidad que tenemos de que Él nos hable por medio de las Escrituras. Pero este pueblo se había contaminado y alejado de su Dios. Verso 4 de Oseas capítulo 5. No les permiten sus obras convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación hay dentro de ellos y no conocen a Jehová. ¿Qué es lo que hay dentro de ellos? Espíritu de fornicación. Y este espíritu de fornicación es un espíritu de prostitución, es decir, su propensión es el irse tras otros dioses. Son propensos a esto. Debemos entender que cada ser humano de esta tierra nace siendo un pecador. Desde el niño que nace hasta el anciano que muere. No digamos que los niños nacen puros. Usted que tiene hijos lo entiende. Y cuando ya se le empieza a desarrollar su mente, usted le dice, hijo, no haga eso. ¿Y qué hace el niño? Ya mamá, te voy a hacer caso al tiro. Eso dice, ¿o no? Hijo, no haga esto. Hija, no haga esto. Ya mamá, si nunca más lo voy a hacer. Y después usted se da vuelta y ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Sino que el pecado ya está en el corazón. Cuando somos concebidos, el pecado ya viene. Solo que en un bebé recién nacido no lo va a poder notar porque aún no se le desarrolla, aún todavía su mente no está madura. Pero una vez que alcance a discernir las cosas, ya, así como aprendió a discernir las cosas, aprendió también a desobedecer. Entonces el pecado nos ha afectado a la raíz más profunda de nuestro corazón. Por eso que dice, no le permiten sus obras convertirse a su Dios. Por las obras o por el esfuerzo humano ninguno podrá convertirse a Dios. No entienda que el Evangelio es una forma de mejorar al mundo, ¿no? Estas no son unas cuantas reglas que le diga, yo le voy a decir 7 reglas para que usted sea un cristiano, ¿no? Es imposible que seamos cristianos por nuestras propias fuerzas. Es imposible que podamos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Es imposible que podamos ser transformados por nuestras propias fuerzas. Necesitamos, indudablemente, nacer de nuevo por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando le hablo del Espíritu Santo, no estoy hablando de que algo que le hace saltar o removerse o hablar cosas, no. Ni danzar, ni andar haciendo cosas extrañas, no. Cuando hablo del Espíritu Santo, le estoy hablando de aquel que puede transformar su vida por completo. Porque ¿qué sacaría yo con hablar palabras raras aquí? Si después salgo de aquí y voy a andar diciendo garabatos, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve estar saltando aquí diciendo la presencia de Dios está en mi vida y el Espíritu está en mí y llorar aquí y después salga y ando haciendo las peores cosas? Necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie. No necesitamos llenar sus corazones de emociones. Necesitamos que nuestros corazones sean llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra. Recuerde que la espada, dice Efesios 4, hablando de la armadura de Dios, dice la espada del Espíritu, que es la palabra.
Dios. El Espíritu y la palabra son inseparables, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es la que inspiró las Sagradas Escrituras. Entonces no pidamos, Señor, ayúdame a ser mejor. No, Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia mi vida. Transforma cada aspecto de mí. Porque en mi estado depravado, en mi estado natural, en mi estado de corrupción radical, mis obras no permiten convertirme a Dios. Hago un ejercicio simple. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer el mal es más fácil? Si algo claro que nosotros no entendemos eso. Entendemos que, ¿y por qué es eso? Porque la corrupción ha afectado nuestro corazón. Por eso nuestra oración a Dios es: Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón por medio de tu Santo Espíritu, por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es lo que usted y yo necesitamos. Por eso es imposible que en nuestro estado de pecado tengamos una comunión íntima con Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu es como el viento, dice San Juan capítulo 3. Nadie sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Y uno dice, pero ¿qué es lo que quiere decirnos esto? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Que el Espíritu Santo en primer lugar es soberano. No es que alguien lo haga controlar y yo le decir, venga hermano, venga ahora y yo voy a poner la mano sobre usted y va a recibir el Espíritu Santo. No. Porque el Espíritu Santo posa sobre el corazón que Él quiere. Y puede que usted esté en su casa, puede que usted esté haciendo cualquier cosa y el Espíritu Santo no. Y coloque un deseo irresistible por Cristo en su corazón. Un deseo irresistible por amarlo y por conocerlo más. Porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. No lo puedo hacer yo. No lo puede hacer usted. Es algo solo de Dios. Pero ellos se habían apartado de la ley. Se habían apartado de Dios. Las obras que ellos hacían, las cosas malas que ellos hacían, no le permitían convertirse a Dios. Porque el espíritu que tenían era un espíritu de alejarse de Dios. Era un espíritu de prostituirse con otros dioses. Y ellos no conocen a Dios. Para conocer a Dios, ¿qué es lo que necesitamos? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es inseparable de la palabra. Entonces, si sabemos que el Espíritu Santo es inseparable de la palabra, para conocer a Dios, ¿qué es lo que necesitamos saber? La palabra. Conocer la Biblia. Conocer la revelación especial que Dios ha dejado para usted y para mí. Para que entendamos y conozcamos más acerca de Él. El Salmo 19, verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es lo único que le puede transformar. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar su alma. Porque no necesitamos cristianos que estén enfocados en los sueños, ni cristianos que estén enfocados en las visiones de su mente, sino que queremos cristianos que estén basados en la palabra segura, en la palabra de Dios. Porque algunos hermanos, tengo una palabra para usted, una palabra profética para usted. El Señor va a hacer esto, no. Necesitamos lo que dice la Biblia, porque esto es seguro, lo que digan los hombres. Y algo que puede pasar como no puede pasar, como el horóscopo. Pero nosotros no andamos en busca del horóscopo, estamos en busca de la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Los hombres pueden mentir, pero Dios jamás nos va a mentir. Amén. Dios siempre nos dice la verdad. Dios siempre nos muestra con claridad las cosas. Nunca podremos convertirnos y llegar a un arrepentimiento para vida sin la revelación especial. Queremos ser convencidos de pecado. Leamos la palabra de Dios. Arrepentimiento no significa llorar, yo me arrepentí, lloré, no. Aunque cuando uno se arrepiente puede llorar, pero no necesariamente. ¿Cuánto hemos visto? Oh, me arrepentí, después hago las peores cosas. No. Arrepentimiento significa cambiar de actitud.
Si antes hacía esto, ahora no lo hago porque estoy arrepentido de lo que hice, ¿me entiendes? Alguien que se arrepiente de algo es alguien que dice, yo no voy a volver a hacer más eso, que no agrada a mi amado Dios. No existe tal cristiano que dice amar a Dios y no creer ni atesorar la Biblia. Le hago esta pregunta. ¿Cuán importante es la palabra de Dios para su vida? ¿Cuán importante es? Uno dirá, no, para mí es lo más importante. ¿Cuántas veces la leemos durante la semana? ¿Cuántas veces prestamos atención en nuestro corazón a que ella nos hable? Y no que ella nos hable así, yo quiero que el Señor me hable. No, eso es suerte, ¿me entiendes? Nosotros queremos que Dios nos hable, pero empezando desde Génesis a Apocalipsis. Despacito, si no le digo yo que esto hay que hacerlo de un día para otro, hay que leer todos los libros, pero vamos, poquitito tras poquitito, capítulo tras capítulo, renglón tras renglón, libro tras libro, y iremos conociendo más acerca de nuestro amado Dios. La evidencia es cuánto leemos y cuánto estudiamos durante la semana. Sus malas obras, su corazón totalmente depravado, le es una incapacidad abismal para poder conocer a Dios. Pero eso no es llegar y nosotros siempre estamos predicando a la calle a las 3 de la tarde, hoy día hace poco que hubo lluvia, no, pero siempre estamos predicando. Y nos damos cuenta, hay personas que no les interesan, porque obviamente en su estado natural pecaminoso estas cosas no son atrayentes. Pero si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, de verdad que vamos a sentir algo que esta palabra es que Dios me está hablando. Y personas que están alejadas de los caminos de Dios sienten una palabra, ven un hermano por ahí, escuchan alguna predicación, ven algún texto bíblico por ahí y algo que dice, debo volver. Es algo que su conciencia no lo deja tranquilo, porque alguien que tiene a Dios no puede vivir sin Él. No puede un día tener a Dios y después el otro día no tenerlo. No, siempre estamos con Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Y por más que nos intentemos alejar de Él, no podemos, porque es un deseo irresistible en nuestro corazón. Le hago la pregunta, ¿ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido de nuevo? Oseas capítulo 5, versículo 5 ahora. La soberbia de Israel testifica contra él. Israel y Efraín tropiezan en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Si hay algo que no nos deja venir a Cristo en nuestro estado natural sin el Espíritu Santo, es la soberbia. Es decir, yo no necesito ir a una iglesia para estar bien con Dios. ¿Eso no es acaso una soberbia? ¿Es acaso creerse autosuficiente? Porque sí necesitamos ir a una iglesia, porque la Escritura no en vano dice en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque en la comunión de los santos somos estimulados al amor de las buenas obras. Es importante congregarse cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Obviamente a veces por trabajo no vamos a tener la oportunidad, pero mientras tengamos la oportunidad debemos hacerlo. No por una imposición, sino por el deseo que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Pero el corazón soberbio dice de esta manera: yo creo en Dios a mi manera. Así dice el mundo. Yo creo a Dios, pero a mi manera. Eso es una palabra soberbia. Porque está diciendo, yo creo a Dios, pero el Dios que a mi manera. Si yo le dijera a usted es mi amigo, pero a mi manera, ¿qué se cree? ¿No me quiere como soy entonces? ¿Quiere hacerme a su manera? Es algo totalmente sin respeto decir, yo creo en Dios a mi manera. Porque está diciendo, yo quiero de Dios lo que yo quiero creer de Dios, pero lo que no me conviene lo dejo de lado. O amamos a Dios como es, o tenemos una falsa idea de Dios. O amamos a Dios como es, o tenemos a un falso Cristo como fe.
No quisiéramos servir a un falso Cristo, sino al verdadero Cristo. Y la soberbia se transforma en un tropiezo para tener una verdadera fe. Porque la soberbia es decir, a mí nadie me tiene que venir a decir las cosas, es nada más que soberbia, orgullo. Pero para servir a Dios hay que ser humilde. Y no quiere decir usted pastor y a usted nadie le dice no. Si usted ve algo malo en mí, tiene todo el derecho de decirme. Porque todos somos hermanos en Cristo. Si bien soy pastor y estoy a cargo de esto, por la gracia de Dios, eso no me hace una persona con ala detrás de la espalda. Necesitamos exhortarnos los unos a los otros, dice la Escritura. Uno a los otros nos vamos a ir edificando. Necesitamos eso para ir creciendo. Necesitamos de humildad y decir, no lo sé todo, necesito aprender más de Cristo. Si estoy aquí no solo es para predicar, hermanos, es también para aprender. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Le llega a usted y también me llega a mí. Porque ¿quién es el único perfecto sino Cristo? Cuando contemplamos a Jesucristo lo vemos tan perfecto. Cuando nos miramos a nosotros mismos vemos que hay tanta realidad. Dice Proverbios 5:22: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El pecado igual que una cuerda que lo ata a uno y que nos impide venir a Cristo. Lo triste de eso es que no es Dios que no nos permite venir a Él. No es el diablo tampoco. Aquí dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Es decir, su propia maldad lo va a atar. Muchos le echan, no es que el diablo me hizo que hiciera esto. No, aquí no es el diablo. Si el diablo puede sugerir algo, pero quien lo termina haciendo es la persona que quiere hacer eso. No es que el demonio me hizo hacerlo, no. Es su propia responsabilidad. No le echemos la culpa al diablo ni al demonio. No le echemos la culpa, no. Es que ella fue la que me tentó. No es que él fue el que me tentó. No es que esta persona fue la que me buscó el odio. No. Somos nosotros. Es nuestro pecado. Y si no queremos reconocerlo, seremos atados por nuestro propio pecado. Alguno dijo, Dios es malo porque manda a la gente al infierno a ser torturada de día y de noche por los siglos de los siglos. No, no es Dios quien manda a la gente al infierno, sino la propia gente que quiere ir ahí. Si algo tan simple como eso, no quiere venir a Cristo, entonces ¿a dónde quiere ir? Si Cristo es el único camino para ir al cielo. No hay otro camino, es Cristo y no hay otro camino. No es como dice la tradición romana, muchos caminos llevan a Roma, no. Hay un solo camino que lleva al cielo, y ese es Cristo. Pero el Cristo de las Escrituras, no el Cristo superestrella que predican muchos. El Cristo de la Biblia es el que usted y yo debemos amar. Tanto la caída como quedar cautivo y esclavo es el resultado del propio pecado, el cual lo dejará expuesto al infierno, la ira de Dios preparada para quienes quieren ir ahí por haber despreciado el precioso Evangelio de Cristo. Su propio pecado voluntario y su desprecio hacia el Evangelio lo llevará ahí. Lamentablemente, recuerde que este reino de Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Y aquí se les dice en Oseas capítulo 5, versículo 5, la soberbia de Israel testifica contra él, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Tristemente, como que esto se contagia, como que esto cayeron ellos y también va a caer Judá. Y pasó, Judá, cuando vinieron los asirios y destruyeron el reino del norte, pasó un tiempo más, y vinieron los babilónicos y destruyeron el reino del sur. Porque el Señor le dio tiempo para que se arrepintieran y ellos tampoco con ese tiempo se arrepintieron.
Gente que dice de manera tan soberbia, no, que Dios me va a esperar a mí hasta que yo cambie. No. Dios tiene un día definido cuándo Él va a venir. Él lo tiene definido. Yo no le puedo decir cuándo, porque solamente Él lo sabe. Y si ve por Facebook que alguien dijo, mire, la venida del Señor está en día, no le crea, porque la palabra dice, el Cristo dijo, ni aún yo, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el único que sabe. Pero para ese día debemos estar preparados, porque también no sabemos cuándo podemos partir. No sé si vio ese video que salió aquí en el cruce Parral, una señora que es casi alcanzada por un choque. Es algo impactante. Ella está de espalda incluso a esto. Pero me va a creer que ella es una hermana de la iglesia. Ella es una hermana de la iglesia. De allá del lugar de Loreto. Y podíamos entender eso, hermano. La misericordia que tiene el Señor. La muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. Y si no estamos con Cristo, ¿a dónde vamos? Otra cosa debemos entender. El día de nuestra muerte solo Dios lo sabe. Puede pasar muchas cosas y podemos estar envueltos en muchas cosas, pero si partiremos un día, ese día es que quiso Dios. Pero les suplico, amados, que ese día estemos en Cristo. Que estemos en Cristo, que nos arrepintamos antes de que sucedan las cosas. Porque no quisiéramos ser arrastrados como Israel y Judá a aquel juicio tan tremendo de ser devastados por el pecado. Verso 6, que es el punto, es como el clímax del mensaje, y dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, porque se apartó de ellos. David dice: mi padre me puede abandonar, mi madre me puede abandonar, pero el Señor me va a recoger. Nos pueden dejar nuestras amistades, y muchas veces pasa, tenemos tantas amistades y cuando nos pasa algo, un mes están con nosotros, el otro mes ya no están, al tercer mes, al año ya desaparecieron. Es como si los amigos de este mundo muchas veces estén cuando solamente tenemos o cuando estamos bien. Pero aquí hay algo más terrible. A nosotros nos pueden dejar todo, aún nuestros papás, que son lo más cercanos que quizás podemos tener. Nos pueden dejar nuestros abuelos, si nos criaron nuestros abuelos, nos pueden dejar los que más queremos. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero veamos lo que pasa con ellos. ¿Qué pasaría si tenemos a todas nuestras amistades, tenemos a nuestra familia y no tenemos a Dios? Y vamos a buscar a Dios y Dios se aparta de nosotros. ¿No es acaso ese el juicio más terrible que alguien puede experimentar? Piense por un momento la cruz y puede ver que a Cristo lo azotaron, lo molieron. Puede ver cómo a Cristo se le puso una corona de espinas en su cabeza, cómo a Cristo le pudieron traspasar su costado con una lanza, cómo a Cristo le pusieron los clavos en las manos y en los pies. Y si uno lo contemplara, diría: oh, qué terrible. Pero usted sabe que muchos apóstoles también fueron crucificados. Usted sabe que muchos fueron entregados y despedazados por los leones. Muchos fueron torturados de tal manera que amarraron sus pies y sus manos hasta que se desgarraban. Y uno puede decir: pero ¿cuál es la diferencia? Si muchos sufrieron, ¿el que sabe cuál es la diferencia? Es que esos cristianos que sufrieron de esa manera, y como hace tiempo andaba un video a los hermanos cristianos de Nigeria, ¿qué le hicieron? Los pescaron los musulmanes, hicieron una fogata y los tiraron adentro del fuego. Los golpeaban y los tiraban adentro del fuego para que se quemaran vivos. Y uno dice: pero qué terrible es eso. Pero ¿cuál es la diferencia con el sufrimiento de Cristo? Que alguno podría decir que le pegaron más, no. Cristo no le tenía miedo a los golpes de los romanos. Cristo no le tenía miedo ni a los clavos ni a la lanza. Cristo no le tenía miedo a la corona de espinas. Cristo no le tenía miedo a los escupitajos que le dieron. ¿Sabe lo que le tenía miedo a Cristo? Al abandono de su Padre. Piense que cuando le pegaron no dijo ni una palabra, en todo ese tiempo no dijo nada.
Pero hubo un grito desgarrador que dijo en la cruz. ¿Cómo dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo recibió el castigo más grande que alguien puede recibir, porque un cristiano cuando era despedazado por los leones o era llevado a la cruz, ellos iban con Cristo. Cuando quemaron a uno de los reformadores antiguos como Juan Hus, amarrándolo a un palo y quemándolo vivo ahí, él pudo cantar el salmo y luego morir. Pero moría porque estaba feliz, porque estaba con el Señor. Pero qué terrible es morir sin Cristo. Qué terrible es morir sin Cristo. Qué terrible es ser abandonado por Dios. Porque cuando viene alguna catástrofe o viene algo, uno no recurre a papá, mamá, sino que la gente que dice, Dios, ayúdame. Porque cuando ya las cosas son imposibles, ¿qué es lo que dice uno? Ayúdame, Dios. Y si Él nos desampara y nos abandona, ¿no es acaso nuestro fin? ¿No es acaso nuestro fin? Cristo recibió el peor castigo. Y el castigo lo recibirán todos aquellos que se olvidan de Dios. Estas personas irían con sus animalitos, con sus ovejas y sus bueyes, buscando a Jehová. Pero Jehová se había apartado de ellos. Recuerde que los animales, como las ovejas y las vacas, eran lo que ellos utilizaban para los sacrificios en su servicio a Dios. Era lo que representaba a Cristo en su muerte. Por el medio de ese sacrificio ellos alcanzaban el perdón. Es decir, ellos andaban buscando con todos estos sacrificios ser perdonados y no hallaban el perdón. Y esto lo han podido sufrir las personas que se suicidan. Cuando ya es tanta la amargura, ya es tanta la desesperación que no encuentran ninguna salida, no encuentran ayuda por ningún lado. ¿Qué les queda más sino terminar con sus vidas? Porque es un pesar tan grande que nadie, ni siquiera puede estar ahí su propia familia, su propio hijo, papá, aquí está él. Pero esa persona igual se termina asesinando, porque la amargura llenó tanto su corazón, sintió tanto el abandono, que ya no lo encontraba sencillo. Pero ellos buscaban el perdón y no lo iban a hallar porque el Señor se había apartado de ellos. Lo más terrible del infierno y del lago de fuego no son las llamas que queman, sino el abandono de Dios. Sino el abandono de Dios, para que solamente su justicia esté ahí. Por eso le digo, ¿no es acaso este castigo más terrible? Con Dios no se juega, hermanos. No pretendamos jugar con Dios, porque si Él se aparta de nosotros, nos perdemos. Verso 7. Verso final. Han traicionado a Jehová, porque han engendrado hijos bastardos. Ahora la luna nueva los consumirá a ellos y a sus generales. En la antigüedad, Dios había hecho un pacto con Israel. Y el pacto era que ellos debían permanecer en la palabra de Dios. Y si ellos por debilidad fallaban, había un sacrificio para que fueran perdonados. Que era sacrificar un cordero derramando toda su sangre. Porque ese cordero, ¿a quién representaba? Al que había de venir, a Cristo. No es que ellos, que más animales mataran, más perdonados eran, sino que esos animales representan al que ha de venir. Pero ellos tenían algo que hacer. Y era transmitirle a su descendencia la palabra de Dios. Era transmitir la ley. Y le decía, debías escribirla en las puertas, debías hablar de esta ley cuando vayas por el camino, debías hablar de esta ley cuando estuvieras en la casa, se la repetirás a tu hijo y a los hijos de tu hijo. Pero ¿saben lo que hicieron ellos? Ellos traicionaron a Jehová porque engendraron hijos bastardos, es decir, hijos fuera del pacto. No, que yo voy a dejar a mi hijo nomás porque más adelante él elija lo que quiere ser. No. Debemos educar a nuestros hijos con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Recuerde lo que dice el Señor.
Y los citánicos, hermanos, ¿qué son? En el lugar del molino. Para vosotros la promesa. Para nuestros hijos. Para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios lo ama. Pero para que eso se cumpla aquí debemos hacer. Cada padre tiene la responsabilidad de transmitir esta ley a sus hijos. No quisiera crear hijos fuera del pacto. Recuerden que estamos en el pacto. Ellos estuvieron en el pacto del Antiguo Testamento. Recuerden, Antiguo Testamento significa Antiguo Pacto. Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto. Hoy estamos, los que estamos en Cristo, estamos en el Nuevo Pacto, en el Pacto de Gracia. Permita que sus hijos estén en ese pacto de gracia, enseñándoles desde pequeños todo este mensaje. Pero el pueblo de Israel, abandonando la enseñanza, creó hijos bastardos, hijos que ya no sabían quién era Dios. ¿Y eso qué conllevó? Una traición a Dios. Porque sus hijos ellos se los dieron a Dios. Sus hijos se los entregaron a Dios. Pero ellos ahora no cumpliendo con entregárselos a Dios, ellos permitieron que sus hijos se perdieran. Por eso ahora le dice, ahora la luna nueva los consumirá a ellos, es decir, a su descendencia y a todo lo que tengan, sus heredades. Luna nueva era el principio de mes, se puede decir. Y en los principios de mes, los israelitas hacían fiestas solemnes a Dios. Pero Dios va a querer que le hagamos un culto, va a querer que le hagamos una reunión con gente que no conoce a Dios, con gente que no quiere conocer a Dios, con gente que desprecia la palabra de Dios, con gente que no quiere de la Biblia. ¿Podríamos hacer eso? ¿Sería agradado Dios de esto? ¿Qué pasaría si desde el pastor hacia cada uno de los integrantes de la iglesia no conoce a Dios? ¿De qué sirven esas lunas nuevas? ¿De qué sirve el poder hacer fiesta para Dios si estas fiestas se transformarán en un juicio? Recuerden lo que el apóstol Pablo le escribía a los corintios, que era una iglesia de Corinto, y le decía: ustedes no se reúnen para lo mejor, sino que se están reuniendo para lo mejor. Un pastor dijo: el día que más se incurre en idolatría el día domingo, porque hay muchos que dicen en las congregaciones están adorando a Dios y no están adorando al Dios de la Biblia, sino a otro inventado por su propia imaginación. Preocúpese de estar sirviendo a Dios, de amar al Dios de las Escrituras y no al Dios que otros dicen. Preocúpese de conocer a Dios por sí mismo. No se quede solamente con lo que otros dicen acerca de Él. Porque el juicio más terrible es cuando alguien quiera buscar a Dios y no lo va a hallar. En el infierno nadie puede buscar a Dios. No esperemos el día de nuestra muerte o la segunda venida de Cristo para recién entender que todo esto es verdad y que con Dios no se juega. Hay grande amor en su gracia. Hay tanto perdón. Porque recuerde que de todas las cosas hay una sola cosa que Dios no perdona: es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Dios puede perdonar todo lo demás. No piense que eso es grande. No hay un gran pecador que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar. Pero si no recurrimos a su perdón por medio de su Hijo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Despreciando. Y lo más terrible que un ser humano puede hacer es despreciar a Dios. Despreciar a su Hijo, a su Espíritu y su salvación. Oremos. Te invito a que oremos. Dios Padre, le damos gracias porque una vez más nos has exhortado por medio de las Sagradas Escrituras para que podamos conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Señor, cuide
al liderazgo de las iglesias. Señor, que el liderazgo de las iglesias sea un liderazgo sano, sea un liderazgo basado en la palabra de Dios. Que el liderazgo de cada hogar, que es el esposo de cada familia, pueda cumplir su función, Señor. De aquellas hermanas fieles, Señor, que sirven a pesar de todo esto, puedan permanecer fieles a tu palabra tan preciosa, oh Dios de nuestra salvación. Estamos en aquel pacto de gracia, en este pacto tan precioso de Cristo, en este pacto que es en tu sangre. Permítenos, oh Dios de nuestra salvación, que no le despreciemos, que podamos atesorarlo. Señor, si alguno no ha nacido de nuevo, te suplico, te ruego, Señor, que toques su corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede transformar el alma y poner un deseo real de Cristo. Por amor de tu nombre, Señor, te ruego que conviertas los corazones. Por amor de tu precioso nombre, renueve las mentes, Señor. Aleje de nosotros toda pecaminosidad que nos aleja de ti. También debemos reconocer que de una u otra manera hemos pecado, Señor, y que no se pueda ir ninguno sin que haya sido perdonado por la gracia de Dios. Que cada uno de nosotros pueda reconocer sus faltas delante de ti, porque no queremos ser de aquellos que desprecian tu verdad, tu evangelio. Te ruego, Señor, que en esta nueva semana que comienza, seas guardando a cada hermano, a cada hermana, que pueda recordar esta palabra y pueda hacer eco en sus corazones. Que los que puedan participar, Señor, de los discipulados, Señor, puedan apartar estos momentos para escudriñar las Escrituras en cada hogar. Te ruego, Señor, por cada uno de los que van a ir a trabajar, Señor, en unas horas más, que les guardes, les cuides, Señor, y les protejas. A cada madre también en su hogar. En el nombre de Cristo, Iglesia del Señor, que la gracia, la paz y la bendición sea sobre ustedes. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que nuestro amado Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana del Señor. Amén.